Me desperté de una siesta y de repente medía 10 centímetros más. No solo pasé de ser un tirillas a un tío masadísimo de la noche a la mañana, sino que conseguí un cuerpazo por el que otros se matan años en el gimnasio. Pero aún así estaba amargado. Todo por culpa de este sistema maldito que mejoró mi físico, pero al mismo tiempo fue acumulando mi aura, hasta el punto de que una sola mirada mía bastaba para asustar al perro más feroz del barrio y hacer que se meara y se cagase allí mismo. Con un simple gesto de la mano, incluso podía lograr que un criminal despiadado optara por suicidarse. En ese momento, yo iba sentado en el tren K58888 rumbo a Shanghai. Como era temporada de inicio de curso, el tren iba a reventar de gente, pero en el vagón 11 pasaba algo rarísimo. Había pasajeros sin asiento que preferían quedarse de pie junto a la conexión entre vagones antes que sentarse en los asientos vacíos, y era porque allí estaba sentado un hombre, con mascarilla, gafas de sol y gorra, tapado de arriba abajo. Y ese hombre era yo. Nadie aguantaba más de 3 minutos, sentado a mi lado. Aunque solo me miraran de reojo y con cuidado, les entraba una angustia tremenda. Yo, oculto tras la mascarilla, esbocé una sonrisa amarga para mis adentros. Aunque me tapara la cara, mi presencia seguía siendo la de alguien de quien cualquiera querría alejarse. Más que una persona normal, parecía un asesino en serie de manual. Con el aviso por megafonía del revisor, el tren fue frenando. Entonces subió una chica, arrastrando su maleta y jadeando sin parar. Nada más entrar, empezó a buscar sitio, y enseguida se le iluminaron los ojos. Había varios asientos vacíos justo delante de mí. Aprovechando que era pequeña y menuda, se abrió paso entre la gente, y se sentó de golpe frente a mí. Pero nada más sentarse, escuchó a la gente murmurar. Todos pensaban que tenía muchísimo valor por sentarse ahí, porque en sus ojos nadie se atrevía a acercarse a mí. Ella también se quedó un poco pillada. Seguramente estaría pensando si lo decían por ella. Luego apartó la mirada y me observó de reojo. Con el calor que hacía iba tapado hasta arriba. Normal que le pareciera un tipo sospechoso. Me puso a parir por dentro. Después sacó el móvil para ver unos vídeos cortos. Pero al segundo siguiente, una sensación de pánico brutal le subió desde dentro, como si alguien le rozara la piel, con la punta de una navaja. Aquello la dejó hecha un manojo de nervios. No le quedó otra que repetirse una y otra vez que se calmara. Al ver a aquella chica tan mona, sentada frente a mí, ponerse así por mi culpa, solo pude suspirar para mis adentros. Yo no había mostrado ni una pizca de emoción, y aún así ella estaba aterrorizada. En su cabeza solo le rondaba una idea: huir, largarse cuanto antes. Ese pensamiento apareció, y ya no hubo manera de pararlo. Se apoyó en el asiento y se levantó de golpe. Luego se agarró al respaldo y arrastró como pudo las piernas, que se le habían quedado completamente flojas. No fue hasta que se alejó unos pasos de mí, cuando el pánico desapareció de golpe. En ese momento entendió por fin por qué nadie quería sentarse allí, porque aquella sensación de terror absoluto, no había cuerpo normal que la soportara. Aún así volvió a mirarme una vez más, y en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, un escalofrío le subió desde lo más hondo hasta la cabeza. Era como si alguien le estuviera apuntando con una pistola a la sien. Agachó la cabeza al instante, y se convenció por completo de que yo no era normal. Poco después, el tren fue entrando despacio en la estación de Shanghai. En cuanto el tren se detuvo, ella bajó la primera tirando de la maleta. Yo me levanté del asiento. Cuando ya casi todos los pasajeros se habían ido, como era época de matrícula y bienvenida, a la salida de la estación estaba lleno de voluntarios universitarios, y entre todos los carteles